En la predicación fervorosa de un padre pude escuchar la narración que a continuación les quiero hacer a ustedes también, y quiero aclarar de antemano que esta historia que yo voy a contar no pude comprobar fehacientemente el carácter verídico de la misma. Sin embargo, la voy a utilizar porque va a ser para mí de mucha ayuda en el desarrollo del tema que quiero tratar con ustedes en este día. Relata esta narración que Alejandro Magno, uno de los más grandes generales militares que este mundo haya visto, conquistó casi todo el mundo conocido en su tiempo, tiene su título de gloria, cuenta esta historia que Alejandro Magno, una noche, durante una de sus campañas, no podía dormir y entonces salió de su tienda para caminar alrededor del campamento, ver cómo estaba todo. Era su oficio, era su vida. Entonces, como no podía dormir, decidió hacer una ronda nocturna. Mientras caminaba, se encontró con un soldado dormido cuando estaba haciendo guardia. Algo que ciertamente es muy grave en el ambiente del ejército. La pena por quedarse dormido mientras uno estaba de guardia era, en algunos casos, la muerte instantánea de aquel que no podía aguantar la noche de vigilia. El soldado empezó a despertarse a medida que Alejandro se le acercaba. Reconociendo quién era el que estaba en el frente, temió el joven por su vida. ¿Sabes tú cuál es el castigo por quedarse dormido mientras está de guardia?, le preguntó Alejandro Magno al soldado. Sí, señor, respondió el soldado con una voz temerosa. Soldado, ¿cuál es tu nombre?, demandó el gran conquistador. Alejandro, señor, respondió el somnoliento. Alejandro Magno repitió la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro, señor, repitió el soldado una vez más. Y una tercera vez, en voz mucho más alta, más fuerte, Alejandro preguntó, ¿cuál es tu nombre? Una tercera vez, humillado, el soldado le respondió, mi nombre es Alejandro, señor. Entonces Alejandro Magno lo miró al soldado con ojos de fuego y capaces de hacer temer a cualquiera, y le dijo, soldado, o te cambias el nombre o cambias de conducta. Saltemos ahora un poco bastante en el tiempo y recorramos algunas escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que fue mucho más grande ciertamente que el gran conquistador griego, mucho más grande que el macedonio Alejandro Magno. Nos narran los evangelios momentos de una intensidad mayor en su grandiosa vida, la grandiosa vida de Cristo. Simplemente dejemos una muestra mínima en alguna de sus palabras. Lo escuchamos decir a Pilatos, en el momento en el cual de su respuesta dependía su vida. No era cualquier cosa. La respuesta de Cristo era la que iba a dar como resultado si él continuaba vivo o si él iba a la cruz. Cristo le contestó con fuerza, con seguridad, con gloria, con veracidad. Para esto yo he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No se iba a achicar el Señor, ni siquiera ante la posibilidad de perder la propia vida. Al joven rico, que le muestra aspiraciones de grandeza, le dice, si quieres ser perfecto, vende todo. No andaba con medias tintas el Señor, vende todo. A los 3 discípulos, que estaban a punto de ser probados en la fidelidad, les ordena en el monte de los olivos, velad y orad si no queréis caer en la tentación. Una orden bien clara, velad y orad.
si no queréis caer en la tentación. Y en el momento más cruel de su agonía, cuando todo su esfuerzo, al menos a los ojos humanos, parecía inútil, en un acto de sobrehumana grandeza, acto que sin necesidad de otro ya lo colocaba por encima de cualquier persona que ostentase el título de noble sobre esta tierra, le dice Jesucristo nuestro Señor a su Padre del cielo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Me están matando de forma inhumana, cruel, pero no saben lo que hacen. Perdónalos. Ahora sí, luego de este recorrido tan superficial por algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pensemos de nuevo en la historia de Alejandro Magno y comparemos. Un gran capitán no podía soportar que su nombre designase a alguien que no estaba a su altura. Era el gran Alejandro Magno. Como un soldado que no podía velar se iba a llamar Alejandro. Nosotros llevamos el nombre de una persona mayor que Alejandro Magno. Nosotros ostentamos el título de cristianos, el mismo nombre del Señor. ¿Estamos a la altura de tal calificativo? Solamente una raza de hombres y mujeres que pisan la accidentalidad de este suelo merecen llamarse cristianos. Es una raza con la cual no se nace, sino que se adquiere como un título de nobleza que no se paga con dinero, sino con sangre, con fuego y con años de vida. Vamos a admirar en este día a esta raza. Vamos a ver qué es lo que los hace grandes a los ojos de Dios y también a los ojos de los hombres. Vamos a hablar en este día de los santos. Los santos son los que ya llegaron, los que alcanzaron la meta más alta, los que vieron de cerca el ideal más sublime. Son los que en la vida se consideraron pequeños siempre y por eso no temieron a lo excelso. Son los que sabían que eran tierra, por lo cual soñaban con el cielo. Y lo mejor, renunciaron a lo único que tenían, su tierra, para convertirse en lo que no eran y que lo superaba, el cielo. Los santos fueron uno más de tantos en vida, pero con un modo extraordinario de ser y de actuar. Fueron aquellos hombres y aquellas mujeres que se espantaron de su indignidad, pero que no temieron en mirar a Dios a la cara. Fueron grandes guerreros en la más cruel de las batallas, que es la que se libra contra uno mismo. Y fue por ello que no se dieron ante derrotas y fatigas, sino que continuaron empujando. Y si bien la montaña era gigante, la movieron a fuerza de voluntad. Fueron hombres como todos, iguales que todos, pero a la vez fueron más que todos, porque dieron prioridad a lo que es primero. Lógica pura. Dieron prioridad a lo que es primero, a Dios. En ellos la cabeza estaba sobre el cuerpo, y sobre ambos los monarcas llamados inteligencia y voluntad, quienes se sometieron y trabajaron de buen grado por la emperatriz llamada fe. No entraba en sus cabezas el correr por metas posibles, pues tenían un alma libre y trascendente, fortalecida por la gracia. Fueron luz y sal en este mundo, y solo ellos lo transformaron, pues solo ellos lograron saltar la inmanencia intraterrena, rompiendo la capa que separa con lo trascendente. Los santos fueron, son y serán siempre los únicos héroes de la historia de la humanidad, lo cual se manifiesta en la capacidad de seguir haciendo el bien a muchos, incluso después de la muerte. La grandeza de los santos no fue objeto de herencia, sino de conquista.
lucharon para ser santos, sufrieron para llegar, gimieron, lloraron, sudaron y se fatigaron, mas siempre con los ojos en lo alto, con sus sarmientos en la vid, y triunfaron, porque supieron valerse de la más poderosa de las armas, que es el amor. Como decía el apóstol mundial del Sagrado Corazón, los santos vencieron amando. Ese gran hombre argentino, mártir no proclamado solemnemente aún, Jordán Bruno Yenta, hablando de los héroes, decía unas profundas palabras que perfectamente pueden ser aplicadas a los santos. Él escribía así: el héroe es el escogido para una difícil obediencia, para una suprema fidelidad. La misión que debe cumplir no es obra de su arbitrio, ni tiene su origen en el tiempo. Es algo eterno que hace suyo el pensamiento y que honra actuando en la existencia. Son profundísimas estas palabras citadas, y quisiera hacer hincapié en un elemento que no me gustaría que pase desapercibido, porque lo considero sustancial, y es la característica propia del santo, que se manifiesta como capacidad de romper el velo que divide el cielo y la tierra, dejando al descubierto el realismo de la eternidad y la vanidad caduca de lo temporal, de lo de aquí. Es esta capacidad la que hace del santo un insaciable, un inconformista, pues a los ojos se patentiza el siempre más gloriosamente predicado por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Si bien es un texto de derecho propio del Instituto del Verbo Encarnado, quisiera traer aquí una excelente descripción que se hace de los santos en el Directorio de Espiritualidad. Los santos, dice el directorio, son señal elocuentísima de la vitalidad de la Iglesia, y por ello tienen un valor apologético de la verdad de nuestra fe, al realizar concretamente la nota de la santidad de la Iglesia. Son los mejores miembros del cuerpo místico de Cristo y el fruto mayor y más completo de la encarnación y de la redención. Y gracias a esto son los que transforman al mundo con su ejemplo y con la fuerza de su intercesión. Escuchemos, transforman los santos al mundo con su ejemplo. Ellos nos recomiendan constantemente en el cielo la vida eterna, el premio de los méritos, Dios. Por eso, al honrarlos, honramos al mismo Dios, pues los santos son su obra maestra, y al coronar sus méritos, el Señor corona sus propios dones. Incluso después de su muerte cumple misiones póstumas, empujando a generaciones enteras al heroísmo. Para ellos, para los santos, solamente una cosa es importante: el seguimiento de Jesucristo, siendo no solo para los jóvenes, sino también para la gran mayoría de la nación un ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud. Por eso no hay historia más completa, más magnífica y más provechosa que la letanía de todos los santos. Ella evoca e invoca a todos los grandes espíritus que han ilustrado el planeta y que han hecho avanzar a la humanidad con sus virtudes. El autor del libro Jóvenes en el Tercer Milenio describe esas grandes aspiraciones de los santos en el capítulo inicial de su libro, en el cual habla sobre el ideal que da sentido a la vida de los jóvenes. Nosotros decimos de todo cristiano, también de usted o de vos que estás escuchando. El texto dice así: es un camino, está hablando de la santidad, está hablando del ideal, que exige sacrificio y renuncia, que exige alma de héroes, que exige la fuerza de los jóvenes, no importa el cuerpo que tengas, pero la santidad exige la fuerza de los jóvenes. Es el camino de aquellos que en medio de las ocupaciones cotidianas saben levantar la mirada y ver que hay cosas más grandes y nobles por las cuales vale la pena dar la vida. De aquellos que saben decir no a lo que es malo, aunque la mayoría diga que sí. De aquellos que no viven en un raviol o en un termo, que no se engañan a sí mismos ni buscan evadirse de la realidad, que vencen los obstáculos como un atleta lleno de energía y no se tapan los ojos como el avestruz ante la primera dificultad.
de aquellos que se apasionan y enamoran de las cosas grandes, y por cosas grandes viven y mueren. El camino de aquellos que tienen alma de príncipes, es decir, que saben vivir con principios firmes y no se dejan arrastrar por la corriente, sino que llevan hasta las últimas consecuencias las exigencias de sus principios. Se trata en definitiva de aquellos jóvenes que tienen un alma noble y en cuyos ojos limpios se transparenta la frescura de un corazón enamorado, enamorado de lo bueno, enamorado de lo bello, enamorado de lo verdadero. Si les dijera, continúa el autor, que alcanzarán la felicidad siendo solamente buenos profesionales, les mentiría. Hay muchos profesionales famosos que son infelices y desgraciados. Si les dijera que alcanzarán la felicidad solamente sin hacerle mal a nadie, sería todavía poco. Hay muchos que no hacen el mal a nadie y no son felices. Si les dijera que alcanzarán la felicidad en el alcohol, en la droga, en el desenfreno, les mentiría más gravemente. El joven está hecho para cosas mucho más grandes y nobles, luchar para conseguir cosas arduas y difíciles. El joven no está hecho para el placer, sino que está hecho para el heroísmo, concluía el autor. Son las anteriores palabras, hermosas ciertamente, de gran incentivo, pero es una realidad que la carrera hacia las altas cumbres es una carrera tan difícil que tiene la capacidad de agotar a cualquiera, y muchos quedan en el camino, corrían, parecía que iban a llegar, que iban a ser santos, que iban a alcanzar la gloria del Sagrado Corazón, y quedaron en el camino, se sintieron agotados. Tenemos que saber que los santos, esos perfectos amigos del Sagrado Corazón, también atravesaron esta situación de cansancio. Es un error endiosar a los santos, primero porque se estaría mintiendo. Ellos compartieron nuestra naturaleza humana con todos sus defectos. Segundo, porque correríamos el riesgo del desaliento al verlos tan lejos de nosotros. Los santos no fueron dioses, fueron igual que nosotros, carne y hueso. El padre Mateo Crowley tiene un texto fantástico en su libro Jesús, Rey de Amor, en el cual rompe con nuestras falsas ideas de santidad, a la vez que nos entusiasma y nos incentiva a correr detrás de ella. Dice así: sabedlo claramente, los santos lucharon como nosotros, y más que nosotros con las tinieblas interiores. Recordad aquella lucha tremenda de Teresita, tentación contra la fe, en pleno túnel, oscurísimo, sin un rayo de luz, y esto hasta la agonía. No veo, decía ella, pero creo como nunca, eso me basta. Estas tinieblas engendran una luz celestial maravillosa. Los santos lucharon como vosotros, y más contra la injusticia, y lo que es más peligroso, contra la seducción de las criaturas, barrera viva, o si queréis, abismo palpitante de belleza tentadora, que nos atrae y produce vértigos fatales. Pero fidelísimos a la gracia, fortalecidos por ella, pudieron decir lo que San Pablo: lo puedo todo en aquel que me conforta. Vencieron amando. Y continuaba el autor: los santos lucharon como nosotros, y más contra la propia desidia, contra aquel instinto de tierra que por ley de gravitación nos quiere arraigar a la tierra. ¿Qué de veces sintieron la fatiga del combate, el aburrimiento de la virtud, el cansancio de la cuesta arriba, mientras que allá abajo en la llanura oían el rumor de cantares y placeres que adormecen y halagan? Debieron con frecuencia agarrar a dos manos el corazón y cerrar los ojos y los oídos para seguir el repecho y subir. La naturaleza no se habitúa jamás a vivir muriendo, pero ahí está la omnipotencia de la gracia secundada por la generosidad. Continuaba el padre: los santos lucharon como nosotros, y más contra los 1000 obstáculos del camino, contra los desalientos que vienen de dentro y de fuera, contra la propia ruindad que grita: ya basta, ¿para qué tanto? Resbalaron a las veces, cayeron y se levantaron, pasaron por nuestras crisis, dudaron por instantes del deber de santificarse y de la posible victoria. Pero luego vieron claro, recobraron energías, las centuplicaron por la penitencia y la generosidad, rehicieron con amor su naturaleza quebradiza y murieron en la cumbre,
cantando la victoria de Jesús, acababa diciendo el Padre Mateo. En definitiva, la santidad es una realidad posible, que exige de nosotros almas grandes y que tiene el carácter de deber para los cristianos, según palabras del mismo Padre Mateo Crowley. Es por ello que no se trata aquí de escoger si voy a ser santo o no voy a ser santo, sino de tomar las fuerzas necesarias para acelerar la carrera. Tenemos que llegar. Quisiera acabar con las palabras que el Sagrado Corazón le dijo a Santa Margarita María el 27 de diciembre del año 1673. Él le mostró que su indignidad es lo que hace que un santo sea una obra perfecta de Dios y solo de Dios, porque de la indignidad solamente puede salir indignidad. Si sale un santo, Dios actuó, la convenció de la posibilidad de llegar a las alturas más altas de la santidad. Estas fueron las palabras textuales. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes, sí, la devoción al Sagrado Corazón, las gracias santificantes y saludables necesarias para separarlos del abismo de perdición. Y esto es impresionante, y entendámoslo o escuchémoslo como dicho directamente para nosotros. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Acababa el Sagrado Corazón. La santidad no es un privilegio para algunos, sino que es un llamado del más santo de los corazones a los más amados de sus amigos. La santidad es volverse Jesús, porque los corazones de los amigos se fusionan. La santidad es para ti y es también para mí, con una elección tan tremenda ante los ojos, con un llamado tan grande de Dios. ¿Qué harás? ¿Cómo vas a responder a alguien que te ofrece algo tan grande? Rompe el velo, trasciende la tierra, hazte santo. Jesucristo lo quiere, es la gloria de la Iglesia. Los únicos que construyen en la Iglesia de forma duradera son los santos. Tanto vos que estás escuchando como yo que estoy hablando, podemos ser santos, podemos construir algo duradero. Vamos a trabajar, el Sagrado Corazón lo quiere. ¿Qué le vamos a responder? Tenemos que decirle que sí.